Era mi maestro de Derecho Administrativo allá a finales de los 90, damos paso a la mesa redonda con unos integrantes pues no menos ilustres. En primer lugar quería presentar a don José Manuel de la Peña, que es abogado del Estado desde el año 1987 y que después de haber ejercido en distintas provincias de nuestro territorio nacional ha recaído finalmente en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en Murcia, con lo que se encuentra en una posición óptima para exponer cuál es la dinámica de cesión de datos entre administraciones públicas y que probablemente, junto con la Seguridad Social, sea precisamente la Agencia Estatal de la Administración Tributaria la que más datos y más relevantes posee. En segundo lugar, intervendrá el señor don Ginés Martínez González, que es compañero de esta comunidad autónoma, en la que ha ejercido distintos cargos como jefe de servicio de gestión tributaria o director del Servicio Regional de Empleo y Formación, y que actualmente ejerce las funciones de inspector general de servicios de la comunidad autónoma desde el año 2014, siendo precisamente este organismo el que ejerce en la actualidad las funciones de delegado de protección de datos, con los perfiles y las aclaraciones que él nos hará. Y por último, no por ello menos importante, nuestro compañero don Xavier Uriosa Parisi, que es director general de Asuntos Contenciosos de la Generalitat, actualmente también profesor asociado en el Departamento de Derecho Administrativo de la Universidad de Barcelona y también vicepresidente segundo del Consejo Superior de Letrados de las Comunidades Autónomas, siendo de facto especialista en la materia de protección de datos, y entiendo que el colofón perfecto para la presente mesa redonda. Sin más dilaciones, le cedo la palabra a don José Manuel de la Peña. Muchas gracias. Buenos días. En primer lugar, agradecer a la letrada de la Comunidad Autónoma la invitación para participar en esta jornada, porque desde la agencia tributaria somos conscientes de que las comunidades autónomas son nuestros socios y por tanto no estamos en una situación de colaboración, sino en una situación de integración, y aquí más o menos somos todos los abogados de los distintos socios que intervienen en esta actividad. Se me pidió brevedad en el tema de los efectos que produce la Ley Orgánica 3/2018 desde la agencia a la agencia tributaria y a los datos tributarios, y la mayor brevedad que se puede decir es que la Ley 3/2018 de regulación del derecho, de la garantía de los derechos digitales y protección de datos personales no afecta a la agencia tributaria. Es decir, la agencia tributaria y a la administración tributaria en general, desde el primer momento en que se planteó en la ponencia de la sección de la Comisión General de Codificación el inicio del primer anteproyecto de ley orgánica de tratamiento entonces de protección de datos personales, siempre tuvo una postura catoniana, ¿no? Diciendo aquello de Elenda Escartago, es decir, siempre en cada uno de los informes que se ha hecho, tanto en la tramitación, se ha contestado a lo que se ha dicho o lo que se ha solicitado por parte de la intervención técnica, pero siempre se ha dicho, y además esta ley no afecta a la administración tributaria. Esto pasó también en el informe que pidió la Secretaría de Estado de Justicia, el informe que se hizo a la Comisión de Subsecretarios, y tanto el Servicio de Auditoría y Control como el Servicio Jurídico de la Agencia han defendido y defienden que la Ley de Protección de Datos Personales no afecta a la agencia tributaria y al tratamiento, en su caso, de los datos tributarios. Esto determinaría que aquí se acaba la sesión y ya no tenemos ningún problema, ¿no? Pero en fin, como esto no puede ser, pues habrá que hacer alguna interpretación de lo que o de los efectos que puede tener la ley y el reglamento europeo en el tratamiento de datos. El fundamento, el principio básico del cambio en la actuación de la agencia tributaria es lo que también los teóricos llaman el cambio de paradigma, es decir, ya no se interpreta la ley o los conceptos desde una interpretación lógica y de una interpretación literal, sistemática, y teniendo en cuenta los antecedentes que establece el Código Civil en el artículo 3.1 para la interpretación de las normas, sino que hay que acudir siempre a la teoría de los principios. De hecho, la ley y el reglamento cita
pues no sé si 57 veces el término adecuado, 80 y tanto el proporcional, 19 el necesario, con lo cual que si los conceptos jurídicos indeterminados existen más conceptos indeterminados que necesario, proporcional, no podemos apreciarlo. Sin embargo, a efectos de la agencia tributaria siempre se nos han planteado tres problemas fundamentales a la hora de aplicar esta nueva ley de datos tributarios, ¿no? En primer lugar, aparte de la excepción, el hecho de configurar toda la cuestión de la cesión de datos como una manifestación del tratamiento de la información, del tratamiento de datos. También se pidió siempre que la cesión de datos, en cuanto estuviera previsto en la norma, se excluyera o se considerara como un tratamiento especial. El resultado es el mismo que el que veremos después. Entonces, es decir, ninguno. No se ha considerado integrar la cesión de datos como una manifestación más del tratamiento de datos. La agencia tributaria los datos tributarios están exentos de la aplicación de la ley orgánica, no de forma directa, que es lo que pidió en todos los informes, como una excepción que se ha hecho, por ejemplo, con el sistema de archivos o con los datos penales, que se excluyera de la norma se hiciera una referencia expresa de que no está excluida, pero evidentemente sí está excluida por la referencia que se hace al reglamento 2016-69 y por una remisión un poco críptica que hace la ley a los tratamientos especiales que prediga el reglamento. Pues dentro de esos tratamientos especiales del artículo 26, me parece que es del reglamento de protección de datos, en la letra EUF podría entenderse, y de hecho se interpreta así, que son los que tiene la agencia tributaria y son los relativos a la protección de datos tributarios. Bueno, esto sería la circunstancia básica del tema, pero hay que tener en cuenta que en virtud de que tanto el reglamento de protección de datos como la ley orgánica de protección de datos, en cuanto supone una adaptación, asume esa doctrina de la aplicación de los principios, sí que hay que aplicar los principios, quitando evidentemente todo lo que es la parte de protección, cubrir brechas, etcétera, etcétera, de los datos tributarios. Sí que hay que mantener una aplicación de los principios al sistema de tratamiento de datos y a la cesión de datos que hace la agencia tributaria. Y eso sí es muy importante, porque lo que se refuerza en este sentido, tanto para la interpretación del artículo 93, del artículo 94 o del artículo 95 de la Ley General Tributaria, que se configuran como la excepción legal o la regulación legal que excepciona la aplicación de la petición del consentimiento de datos y del consentimiento para el tratamiento de datos, lo que sí identifica y es fundamental a la hora del tratamiento de este tipo de datos y de su manipulación o de su tratamiento de efectos de cesión, es la identidad entre el dato y el fin. Es decir, el dato y el fin, que se ha expuesto anteriormente, es un medio para obtener el dato, es un medio para tratar el dato y es un principio fundamental a la hora de interpretar la cesión de datos como una manifestación del tratamiento. Esto varía. Antes se ha hecho una referencia al artículo 155, ¿no?, de la ley 40/2015, ¿no?, es cierto, sobre los convenios. Pues bueno, todos los convenios que firmó la agencia tributaria a efectos de cesión de datos respecto a los órganos de recaudación de las corporaciones locales, fundamentalmente, tienen que ser revisados a la hora de que quede muy claro el tema relativo a que los datos se hacen precisamente para el cumplimiento de fines tributarios. Es decir, lo cual
tiene una cierta importancia, porque el cumplimiento de los fines tributarios, porque aquí los datos no son el cumplimiento de los fines de obtención de ingresos de derecho público. Entre ellos, por ejemplo, hay una masiva petición de datos que siempre además genera una muy mala imagen a la agencia tributaria en las multas de tráfico. Es decir, existe un convenio con la Dirección General de Tráfico con el cual, una vez que se ha dictado la resolución administrativa sancionadora, si no se localiza el domicilio, la agencia tributaria presta la ayuda a la Dirección General de Tráfico para que pueda notificar ya el inicio de la sanción y, en su caso, el inicio del procedimiento de apremio en el domicilio que consta a efectos tributarios. Bueno, esto ya tiene que ser sometido a cuarentena, en el sentido de que, evidentemente, el reclamar las multas de tráfico ya no es un fin estrictamente tributario. Y eso lo podemos multiplicar por las corporaciones locales y las miles de multas que aparecen, ¿no? A efectos prácticos de la ley. Otro efecto práctico de la ley que se nos va a plantear mucho son los convenios de asistencia mutua y de información mutua que establece el artículo 177 de la Ley General Tributaria. Es decir, estos procedimientos que se han automatizado masivamente en virtud de reglamentos comunitarios están sometidos a un exceso, están sometidos a un principio evidentemente de no discusión, pero el reglamento comunitario respecto a determinadas personas también puede plantear el que dichas cesiones automáticas de datos entre administraciones tributarias a efectos sobre todo en materia recaudatoria no cumplan estrictamente con los requisitos que dice el reglamento, y va también a organizar una revisión. Y incluso la aplicación del nuevo procedimiento del artículo 122, que establece también la originalidad del diálogo de los tribunales a la hora de la cuestión prejudicial europea, pues también vamos a tener mucha conflictividad respecto a la aplicación del 177, y más si un país como el Reino Unido acaba evidentemente yéndose de la Unión Europea y nos genera, pues hombre, el problema que tenemos respecto a la información tributaria de 400.000 ingleses que viven o británicos que viven en España, ¿no? Por un problema de categoría, porque no vamos ya a poder acceder a las fuentes de sus pensiones, a si son asimilables o no las pensiones que cobran a las pensiones, al régimen de la seguridad social respecto a las exenciones en el impuesto sobre la renta, en fin, eso es. Y luego también hay el último punto que quiero señalar, porque bueno, aparte de ya los que se pueden plantear en el debate, son sobre los proyectos de información de cesión frente a terceros de la colaboración social que establece el artículo 93 de la Ley General Tributaria. Es decir, es obvio y evidente que en esos supuestos de información estamos jugando en dos planos. En un primer plano, en la relación que existe entre las personas, abogados, asesores fiscales, etcétera, en relación con su cliente, es una relación particular, y otra es en la obligación que esos asesores, en cuanto a intermediarios financieros, intermediarios fiscales, tienen respecto a la agencia tributaria. Entonces, es obvio que lo que no se puede, pues evidente, en función de la protección y de las excepciones al consentimiento para el ejercicio de la potestad de inspección, que no pueden alegar los derechos, famosos derechos ARCO, eso de acceso, restricción, cese o supresión y oposición, que nacen de un contrato privado, a la agencia tributaria cuando estos intermediarios fiscales tengan obligaciones de aportar documentación o de colaborar, o de la colaboración social que dice el artículo 93 de la Ley General Tributaria. Máxime si tenemos en cuenta que la propia Unión Europea, a través del llamado proyecto TAX 6, va a establecer, asumiendo parte de la doctrina que ha hecho la Agencia Estatal de Administración Tributaria Española, va a asumir que estos intermediarios fiscales tengan
un gran número de obligaciones a efectos de identificar, desde planificaciones fiscales agresivas a efectos transnacionales, a la intervención simplemente en el desarrollo de esquemas fiscales de erosión de bases que establece también las directivas del G20 y la Unión Europea. Entonces, evidentemente, partiendo del principio de que no se ven afectados lo que es en cuanto al contenido de derechos, pues sí se ven afectados en cuanto al tema de las brechas tributarias, la brecha de información, protección, toda esa estructura. Evidentemente la agencia tributaria la tenía antes y la sigue teniendo, pero sí que hay en estos derechos, nadie va a poder decir que porque yo tengo un contrato con un abogado que me ha constituido una sociedad en, yo qué sé, vamos a poner en Luxemburgo, que usted le pida al abogado que esto lo declare y yo no pueda oponerme en virtud de que esto lo he pactado en un contrato privado con él, o un contrato de arrendamiento de servicios con el abogado. Pues sí, no puede usted ejercer sus derechos de oposición en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, eso es un poco las cuestiones que plantean en la agencia tributaria a efectos de la protección de datos personales, ¿no? Y ya con esto finalizo mi actuación. Muchas gracias. Ginés, por favor, cuando quieras. Sí, gracias. No, esto lo he traído porque lo teníamos en lo que eran para explicar caso a caso. No, yo porque me habían puesto caso y dije, pues si lo pongo aquí lo tengo soltanto, y aquí sí. Yo que no era, porque había puesto 9 casos y al final conmigo no ha sobrado de tiempo. Vale. Sí. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer a la organización pues la invitación que nos ha hecho a la Inspección General de Servicios de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, ¿no? Esta invitación pues nos permite trasladaros pues nuestra experiencia como delegados de protección de datos en la Comunidad Autónoma. Una experiencia que es relativamente corta porque nace de un acuerdo del Consejo de Gobierno de 1 de agosto del 2018, ¿no? Por lo tanto, esta es la trayectoria vital de la Inspección General de Servicios como delegado de protección de datos de la Administración General de la Comunidad Autónoma, de sus organismos autónomos, de las entidades públicas empresariales, las sociedades mercantiles regionales, las fundaciones, los consorcios y otras entidades de derecho público. Suena a todo, pero no es todo. Hay algunas excepciones que, por razón de la materia y de la especialidad, tienen su propio delegado de protección de datos en el ámbito de nuestra comunidad autónoma. En concreto, el Servicio Murciano de Salud, los centros docentes y la Consejería de Familia e Igualdad, creo que se denomina ahora. Estos tienen también, por tanto, en el ámbito de toda la Administración regional, existirían 4 delegados de protección de datos, 3 en estos organismos que he mencionado, y el resto se ocupa la Inspección General de Servicios de ello, ¿no? Estamos realizando, voy a intentar exponer sintéticamente, porque el tiempo es bastante limitado, las actuaciones que estamos desarrollando desde la Inspección General de Servicios, que yo las englobaría en 3 bloques. Una que he denominado estratégica, otra tecnológica y otra operativa, ¿vale? En primer lugar, bueno, decir que este nombramiento se hace en base a lo que establece el artículo 31.3 del reglamento,
que dice que cuando el responsable o el encargado de tratamiento sea una autoridad u organismo público, podrá nombrar un solo delegado de protección de datos para varias de estas autoridades u organismos públicos en función de su estructura organizativa y del tamaño. Nos corresponde, por tanto, ejercer todas las funciones que están previstas para los delegados de protección de datos en el artículo 39 del reglamento, más una nueva que ya ha puesto en manifiesto Julián Valero, que era la imposibilidad de interponer reclamaciones ante los delegados de protección de datos. La primera cuestión, cuando nos hacen la designación en agosto del 2018, que se nos plantea es qué hacer, ¿verdad?, con un nombramiento que engloba materias tan distintas, organismos y entidades públicas tan distintas, procedimientos administrativos, otras actividades que no son meramente procedimientos administrativos. Lo que nos parece que debemos hacer en ese momento es recoger en un documento sintético todas las responsabilidades y obligaciones, ¿verdad?, que tienen cada uno de los actores que participan o pueden participar en un proceso de tratamiento de datos de carácter personal. Por eso lo que se acomete es la elaboración de un plan de actuación, que se llama Plan de Actuación para el cumplimiento de las obligaciones derivadas del reglamento para la Administración regional. Y en él lo que hacemos es sintetizar o recoger las responsabilidades y obligaciones que tienen, por un lado, los responsables de tratamiento, ¿verdad? Los responsables de tratamiento, el artículo 4, cuando hace las definiciones, viene a decir algo así, que son aquellas personas que tienen capacidad para decidir sobre los fines y medios del tratamiento, y que en el ámbito de nuestra comunidad autónoma se ha derivado a la titularidad de los órganos administrativos, entendido a nivel de direcciones generales, secretarías generales con carácter general. En segundo lugar, en este plan de actuación lo que hacemos también es recoger todas las responsabilidades y obligaciones que le incumben al encargado de tratamiento. La verdad es que en nuestra comunidad autónoma lo tenemos bastante fácil, porque en este sentido o tenemos menos interlocutores de lo que cabría esperar, porque sabéis que el tratamiento se puede hacer, el encargo del tratamiento, a través de un contrato o hasta a través de un acto jurídico. Este es el caso de la comunidad autónoma, que a través de una orden de 28 de marzo de 2016 de la Consejería de Hacienda y Administración Pública, por la que se establece la política de seguridad en los sistemas de información de la comunidad autónoma, establece en su artículo 14 que el responsable de tratamiento para las consejerías y organismos autónomos en la CAR es la Dirección General de Patrimonio e Informática. Dicho esto, me salto. Bien, estamos por aquí. En segundo lugar, el plan de actuación... Bueno, eso que os había ahorrado, ¿eh? Así terminamos antes. No, yo he seguido, no lo tenéis a la vista, pero yo estoy siguiendo el esquema que tenéis ahora en pantalla. En segundo lugar, se fijan también las responsabilidades y obligaciones, también para la Dirección General de Patrimonio e Informática, pero ahora en materia de seguridad, no como encargado de tratamiento, sino en materia de seguridad, porque ahora veréis que el plan une mucho lo que es la protección de datos personales con el cumplimiento de las cuestiones referentes a materia de seguridad conforme al Esquema Nacional de Seguridad. Y por otro lado, también recogen las responsabilidades y obligaciones en el plan de actuación para la propia Inspección General de Servicios en su doble papel de delegado de protección de datos y como Inspección General de Servicios. Decir que como Inspección General de Servicios se atribuye una serie de facultades en el plan que son meramente, o las más significativas son de carácter organizativo, ¿no? Pues, por ejemplo, somos las encargadas de establecer los procedimientos, los cauces de comunicación de los responsables y encargados de tratamiento con el DPD para plantearle cuestiones, fundamentalmente ahora lo veremos, de consulta y asesoría. Hemos sido los encargados de desarrollar electrónicamente y a través de su ubicación en la sede electrónica de la CAR, de un procedimiento para el ejercicio por parte de los interesados
de los derechos de protección en materia de sus datos de carácter personal, y por otro lado también somos responsables de establecer un cauce de comunicación de los ciudadanos, así también se ha establecido con el delegado de protección de datos de la CAR. Esto sumado a una serie de cuestiones tecnológicas, haciendo uso de esa figura híbrida que comentaba antes Julián Valero, que ya no es solo el componente para tratar cuestiones de este tipo jurídico, sino que además hace falta un cierto componente tecnológico, ¿no?, o de innovación. Por eso también somos responsables de realizar los análisis funcionales de las aplicaciones sobre las que se va a basar el desarrollo del sistema de protección de datos. Por último, el plan contiene una serie de anexos donde están inventariadas todas las responsabilidades y obligaciones que competen a cada uno de estos responsables. Como os decía, el plan de actuación prevé que se acometan conjuntamente las actuaciones, los desarrollos en materia de protección de datos junto con los que se deben de realizar conforme al Esquema Nacional de Seguridad. Se han puesto de manifiesto en la ponencia anterior que el reglamento contiene numerosos aspectos normativos en relación a materia de seguridad, tanto en el tratamiento de datos como en la evaluación de impacto que se ha comentado, como en el análisis de riesgo, las notificaciones de violaciones de brechas de seguridad, etcétera, etcétera. Todo este plan se sustenta en una herramienta tecnológica que hemos denominado Sistema de Información de Registro de Actividades de Tratamiento. Comentar que dentro de las actuaciones que se están desarrollando para el desarrollo de esta aplicación o de esta herramienta tecnológica, estamos ahora justamente desarrollando una aplicación corporativa que dé soporte al registro de actividades de tratamiento que deben de llevar todos los responsables de tratamiento conforme al artículo 30 del reglamento, y a su vez que permita la exposición de este registro de tratamiento o su publicación en el portal de transparencia de la CAR. Otra cuestión muy importante y que también está vinculada también a la recogida de datos, ¿verdad?, es la realización, a través de esta aplicación, de una herramienta que permita realizar la composición automatizada de las cláusulas de información que se deben dar al ciudadano. Con carácter general, sabéis que en gran medida en las actuaciones administrativas, la fuente de información de la que se recoge la información de datos personales de los interesados es en los procedimientos y más concretamente en las solicitudes de inicio. En estos documentos que presentan los interesados es donde suelen ellos plasmar sus datos personales, y de esta manera se realiza la recogida de datos a través de estas solicitudes de inicio. Pues bien, era necesario articular una herramienta que componga tanto en las solicitudes que se presenten electrónicamente como en las solicitudes papel, toda la información cambiante, ¿verdad?, que está asignada a cada uno de los procedimientos. Por ejemplo, los procedimientos administrativos, pues cada uno tiene su finalidad de tratamientos, tiene una actividad de tratamiento distinta, tiene una base de legitimación que no siempre es la misma, ¿no? Los responsables de tratamiento son distintos, los delegados de protección de datos pueden ser distintos. Entonces se necesitaba una herramienta que articulara toda esta información y le presentara de una manera sencilla, a través de medios electrónicos fundamentalmente, a los interesados la información que es necesario darle a los interesados cuando se le hace la recogida de datos de carácter personal. Esta sería una función más relacionada, como decía, con aspectos tecnológicos que se están desarrollando desde la Inspección General de Servicios. La última función, y quizás la más significativa,
la que está conllevando quizás más esfuerzos o una actividad más cotidiana, ¿verdad?, es la relacionada en el punto 1 del artículo 39, donde se describen las funciones del delegado de protección de datos. En concreto, es la de informar y asesorar al responsable o al encargado de tratamiento y a los empleados que se ocupen del tratamiento de las obligaciones que le incumben a ellos en virtud de lo que se establece en el Reglamento General de Protección de Datos, ¿no? En este aspecto se recibieron en el año 2018 24 consultas y en el año 19 14 consultas. Las consultas fundamentalmente versan sobre el ejercicio de derechos en materia de protección de datos, los derechos previstos en los artículos 15 a 22 del reglamento y, como decía, en el contenido de la cláusula de información que debe de darse a los interesados en el momento de la recogida de datos, fundamentalmente siguiendo las recomendaciones de la guía de la Agencia Española de Protección de Datos para el cumplimiento del deber de informar. Las consultas básicamente tratan sobre la base jurídica del tratamiento que la persona Julián ha hecho mención también con anterioridad a ello, y en este sentido se siguen las recomendaciones de un informe reciente de la Agencia Española de Protección de Datos sobre determinados preceptos del reglamento, en el que viene a determinar que con carácter general la base del tratamiento en las relaciones con las administraciones públicas, dice, cuando razonablemente se pueda entender que no existe una posición de equilibrio entre el interesado, el administrado, y el responsable del tratamiento, la administración, no será nunca, cuando no se dé esta situación de equilibrio, no será nunca el consentimiento, sino que alternativa o acumulativamente debemos de buscar la base jurídica del tratamiento de datos en las administraciones públicas en la letra C del artículo 6.1, que es el cumplimiento de una obligación legal, o en la letra E de dicho artículo también, que sería la misión realizada en interés público o en el ejercicio de facultades públicas, ¿verdad? Redundó Julián también en que tanto el cumplimiento de obligaciones legales como el ejercicio de misión de poderes públicos o facultades públicas tiene que estar contemplado en una norma de carácter legal, ¿de acuerdo? Por lo tanto, no es posible para acudir a esta base jurídica para la finalidad del tratamiento, acudir a normas de carácter reglamentario. Sí es verdad que se han puesto de manifiesto algunas disfunciones en las consultas que nos han ido llegando a lo largo de estos meses, ¿no? En primer lugar, es cierto que el delegado de protección de datos tiene la facultad, o los interesados, mejor dicho, tienen la facultad de acceder directamente, ponerse en contacto con el delegado de protección de datos, pero no es menos cierto que el ejercicio de las acciones en materia de protección de derechos de carácter personal deben de ser ejercidas ante el responsable del tratamiento. Y esto muchas veces causa confusión en los ciudadanos, de tal manera que a veces se dirigen al propio delegado de protección de datos para el amparo de sus derechos fundamentales en esta materia. Como temáticas más relevantes que se nos han planteado a lo largo de estos meses, quería destacar dos fundamentalmente para ir terminando. En primer lugar, la aplicación de la disposición adicional séptima de la Ley Orgánica 3/2018, que introduce la obligación para las administraciones públicas, cuando deban de publicar datos de carácter personal en relación a actos administrativos, fundamentalmente en aquellos procedimientos de concurrencia competitiva o de selección, ¿verdad?, impone la obligación en estos casos de que las publicaciones que se hagan se realicen con el nombre del interesado y 4 números del documento nacional de identidad que se calculen de una manera aleatoria, estableciendo la prevención de que
esta publicación, en el caso de que sea una relación de muchos interesados, que el cálculo aleatorio de los 4 números que se publican del Documento Nacional de Identidad varíen, ¿verdad? En este sentido, hay una recomendación recientemente de la Agencia de Protección de Datos que tiene carácter provisional, en tanto las administraciones no establecen estos sistemas para el cálculo aleatorio de estos 4 DNI que se publican. Y también hace previsiones en relación al artículo 44 de la Ley 3092, cuando la notificación es infructuosa y que se ha de realizar mediante anuncios. En este caso, lo que dice es que se identificarán a los interesados por el número completo del Número Nacional de Identidad. Terminando, en lo que se refiere a las cuestiones así, a cuestiones más novedosas, también mencionar el acceso, las consultas que se han planteado en relación al acceso a datos de carácter personal en expedientes relativos a procedimientos de selección o a procedimientos competitivos. En este sentido, se están aplicando los criterios establecidos por la jurisprudencia anterior del Tribunal Supremo en relación a que se ampara el derecho de terceras personas a acceder a datos de carácter personal de personas que hayan concurrido en procedimientos de este tipo, si bien el acceso debe estar limitado a aquellos datos de carácter personal que sean necesarios para salvaguardar y dar garantías a los terceros de que el procedimiento se ha llevado imparcialmente y de una manera objetiva. De esta manera es la única forma de dar cumplimiento al artículo 103.3 de la Constitución en relación a los principios de mérito y capacidad. Por último, pasando ya por alto, hablar de la nueva función asignada al delegado de protección de datos, tanto en casos de reclamación previa que pueden hacer los interesados antes de interponer las correspondientes reclamaciones ante la Agencia de Protección de Datos o las autoridades regionales o autonómicas en materia de protección de datos, o la fórmula alternativa de que puedan recabar el informe de los delegados de protección de datos dichas autoridades en caso de que la reclamación se interponga directamente ante ellas. Esta es la única función realmente nueva que se le asigna a los delegados de protección de datos en virtud de la nueva ley orgánica. En resumen, como comentaba al principio, las actuaciones de la Inspección General de Servicios están centradas en 3 aspectos. Digamos, en la estratégica, en el desarrollo del plan de actuación que se ha diseñado desde la propia inspección, la tecnológica, en el análisis de los desarrollos funcionales del sistema de información del registro de actividades de tratamiento, y después la que yo denominaba operativa, que es fundamentalmente las funciones de apoyo y consultoría en materia de protección de datos. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, Ginés. Pasamos ahora con el compañero Xavier Uriós. ¿Es esto suyo, no? Sí. Bien, buenos días, buenas tardes. Ya no me alargaré demasiado porque la verdad, siendo la hora que es, supongo que ya empezamos a tener hambre todos un poco, pero lo que es cierto, en primer lugar, agradecer a la organización haberme invitado a participar en estas jornadas. Se hace difícil hablar después de Julián sobre protección de datos, pero bueno, se intentará hacerlo, pero también lo que es cierto, antes, cuando me han presentado, pues se ha utilizado la frase de experto en protección de datos, palabras mayores entre otras cosas, porque, a ver, sé un poquito de administración electrónica
Y lo que es cierto es que la segunda parte de esa presentación que había dicho experto de facto, ¿no? Y dices, bueno, lo que es cierto es que la administración electrónica o la administración y la protección de datos no necesariamente han ido de la mano, todo lo contrario. Lo que sí que es cierto es que acabas convirtiéndote de facto en un solucionador de problemas, porque lo que es cierto es que las administraciones públicas siempre tienen un problema con el tratamiento de los datos en el seno de sus administraciones o de sus organizaciones, y que arranca en cierta manera de un desencuentro histórico que arranca en su día por una sentencia del Tribunal Constitucional, la 292 del 2000, que se cargó esa habilitación reglamentaria que nos habíamos inventado y que evidentemente el Tribunal Constitucional declaró que el respeto a un derecho fundamental implica que cualquier límite a dicho derecho ha de estar establecido por parte de una ley. En este sentido, empezamos mal con esa sentencia y posiblemente continuamos peor cuando nos encontramos con la Ley 11 de 2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos al sector público, una ley novedosa, que también Julián ha dicho que no salía en los códigos de derecho administrativo, eso es cierto, pero justamente esa ley se produjo en paralelo al reglamento que desarrollaba la Ley Orgánica de Protección de Datos, reglamento del 2007, y yo recuerdo que en una comida en que estaba el director de la Agencia Española de Protección de Datos, que hablaba de ese reglamento, y como habían coincidido en el tiempo, hizo el comentario de, no, sí, he visto la ley 11 de 2007, pero son dos normas que iban en paralelo. De hecho, no vi la ley, prácticamente debería decir que no vio la ley hasta que se había publicado. Eso que produjo en el fondo, en la práctica, que una ley o un desarrollo tan relevante como es cómo aplicar el tratamiento de datos por parte de las administraciones públicas o los límites o garantías entre respecto a ese derecho fundamental, no se encontraban tratadas de manera adecuada, y continuábamos en el fondo en esa especie de limbo jurídico. Bueno, vamos tirando del principio de finalidad, interpretando casuísticamente cómo se han de hacer las cosas, y una situación hasta cierto punto complicada porque, por otro lado, a veces pues los formularios de recoger datos de los interesados en el procedimiento no acababan de estar suficientemente preparados, trabajados o adecuados a dicha realidad. De igual manera, también es cierto que en el 2007 nos encontramos con la panacea de la posibilidad de comunicación de datos entre administraciones públicas, que posteriormente se han desarrollado las plataformas SARA, las diferentes plataformas de interconexión y comunicación entre administraciones públicas, para hacer efectivo un derecho que consagró la ley 11 de 2007, el 6.2b, el no exigir datos que cobren poder cualquiera de las administraciones públicas, y que venía a ir más allá de ese 35F de la ley 3092 de administración actuante, y que hoy en día es un derecho consagrado y reconocido en el artículo 53 de la ley 39 de 2015. En definitiva, nos encontramos con esa obligación de no exigir datos y, evidentemente, la carga para la administración de establecer los medios necesarios para hacer efectivo ese derecho del ciudadano, y al mismo tiempo, obviamente, con todas las garantías que requieren ese intercambio de datos entre administraciones públicas para facilitarle, en definitiva, la vida al ciudadano. Pero el encuentro entre la administración y la protección de datos no acababa de fructificar. No acababa de fructificar porque, en el fondo, no hay una normativa específica y va siempre a golpe de agencias de protección de datos, la estatal o las autonómicas, aquellas que tienen, que, como muy bien ha dicho antes Julián, tenemos la singularidad de que no nos pueden sancionar. El artículo 77 ha sido en parte continuista con el artículo 46, porque sí que es cierto que introduce el apercibimiento, pero dice sanción de apercibimiento. Dices, y tú te vas al tenor literal de que es apercibimiento y dices, y el tenor lingüístico, la interpretación lingüística es apercibirte de que no hagas una cosa, porque si la sigues haciendo te acabaré sancionando. Y en el fondo dices, bueno, ese apercibimiento, ¿qué significa? Que te voy a estar eternamente apercibiendo de lo que has de hacer. En definitiva, la gran suerte o desgracia que tienen las administraciones públicas es que, en materia de,
de protección de datos, cuando lo incumples lo único que dicen que te requieren que has de hacer, y es cierto que hay ese plus de esa posibilidad de expediente disciplinario o ese plus adicional que sí que se ha introducido como novedoso de ese anuncio, si eres consciente de ese incumplimiento, que encima se anuncie en los diarios oficiales de que eres malo y como antes ha dicho Pilar, malo malísimo, ¿no? Como consecuencia de no cumplir con la normativa de protección de datos. Pero sí que es cierto que el marco en el cual nos encontramos o nos hemos encontrado a la hora de interpretar los límites a la hora de actuar las administraciones públicas en materia de protección de datos eran complicados. Sí que es cierto que se introdujo estaba introducido el concepto del consentimiento tácito, pero en cierta manera, y en esto coincido con lo que han dicho las diferentes intervenciones, que el Reglamento General de Protección de Datos Europeo ha sido una gran ayuda a la hora de avanzar. Previamente, simplemente recordar, el Tribunal Constitucional, sentencia 17/2013, establece límites a la comunicación indiscriminada de datos personales entre administraciones públicas y, en definitiva, establece esos límites basándose en que corresponde al legislador determinar cuándo se articulan o no esos límites, y sobre todo al mismo tiempo nos recuerda esta sentencia del Tribunal Constitucional el importante papel que tienen los poderes públicos para hacer efectiva una garantía del ciudadano, como es un derecho fundamental, como supone esta protección de datos. En definitiva, lo que es cierto es que el marco nos ha cambiado sustancialmente. Nos ha cambiado sustancialmente por el Reglamento General. El Reglamento General, porque muy bien ha dicho antes también Julián, es que ya no estamos con una directiva. Una directiva la mirábamos, la verdad es que la mirábamos si había pasado el plazo de transposición por si tenía efecto directo. Pero una vez había estado transpuesta, no la mirabas para nada. A veces, cuando tenías alguna duda, decías, a ver qué dice la directiva y puedo alegar algún considerando en soporte de mi argumentación. Pero no, estamos con un reglamento con efecto directo. Y un reglamento que, antes lo ha comentado, yo no les había contado, con 55 remisiones al desarrollo legal correspondiente por cada uno de los estados. Y con unos considerados que son importantes. Y evidentemente los antecedentes de una norma no son norma, pero son evidentemente fuente interpretativa para evitar o discernir cómo tienes que interpretar esa normativa. Y en definitiva tenemos, por un lado, el Reglamento General y tenemos la Ley Orgánica 3/2018. Una ley orgánica que ha partido del marco comunitario, del cual no se puede, evidentemente, apartar, y que en cierto modo las dos son complementarias, porque no deja de ser un desarrollo de dicho reglamento. Y de hecho te encuentras con la propia ley orgánica con continuas remisiones que se hacen desde la ley o incluso a preceptos concretos del reglamento. A partir de eso, lo que es cierto, mi exposición sobre todo se quiere centrar un poco en lo que supone el cambio, también se ha tratado anteriormente y también por eso no seré excesivamente extenso en mi exposición, sobre el consentimiento en el marco del procedimiento administrativo. El consentimiento que siempre se han planteado en el seno de las administraciones públicas de se puede pedir se han de pedir estos datos, podemos recabar estos datos de otras administraciones públicas sin el consentimiento del interesado, podemos utilizar datos para una finalidad estrictamente directa a aquella en la que fue recogido ese dato, o podemos ser más flexibles en dicha interpretación. En definitiva, el consentimiento, la definición del consentimiento del interesado, el artículo 4, dentro de las definiciones, en el apartado 11, manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca, por la que el interesado acepta, ya sea mediante una aclaración afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen. En este sentido, ya podemos avanzar, podemos reiterar lo que hemos dicho anteriormente: desaparece el consentimiento tácito. Si partimos de la redacción originaria del artículo 28, aquí se introducía se presumirá que la consulta de obtención es autorizada por los interesados, salvo que conste en el procedimiento su posición expresa o la ley especial aplicable requiera consentimiento expreso. Este era la ley 39/2015, en parte continuista con el marco que había. Decía, bueno, tenemos aquí el consentimiento tácito y presumimos el mismo. Si bien es cierto que esa alegría del consentimiento tácito duró poco porque el reglamento europeo eliminó dicha posibilidad. Y en este sentido hay dos referencias interesantes dentro del reglamento general. En primer lugar, considerando 32, dice: el consentimiento debe darse mediante un acto afirmativo claro que refleja una manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca. Y el consentimiento debe darse para todas las actividades de tratamiento autorizadas con el mismo o con los mismos fines. Cuando hay varios fines, debe darse el consentimiento para todos ellos. En definitiva, en el considerando 32 ya se manifiesta esta voluntad de control del consentimiento. Un consentimiento no es una carta en blanco
un cheque en blanco a la administración para que haga lo que le dé la gana con esos datos que ha dado al ciudadano. Pero también hay dos considerandos que son relevantes, el 43 y el 42. Cuando el considerando 43 dice, para garantizar que el consentimiento se haya dado libremente, este no debe constituir un funcionamiento jurídico válido para el tratamiento de datos de carácter personal en el caso que exista un desequilibrio claro entre el interesado y el responsable del tratamiento. Y sobre todo, a continuación dice, en particular, cuando dicho responsable sea una autoridad pública y sea por lo tanto improbable que el consentimiento se haya dado libremente en todas las circunstancias de dicha situación particular. No nos olvidemos, somos administración, tenemos prerrogativas y el ciudadano se relaciona con nosotros en una situación de inferioridad. Entonces, partir de la base de que si no ha dado el consentimiento y el consentimiento es libre, planteas serias dudas. El ciudadano, si puede, no se relaciona con la administración. En este sentido, es importante considerando por la finalidad teleológica o interpretativa a la hora de hacer las cosas que supone, o en definitiva no deja de desarrollar el 42 cuando dice el consentimiento no debe considerarse libremente prestado cuando el interesado no goza de verdadera o libre elección o no puede denegar o retirar su consentimiento sin sufrir perjuicio alguno. Este es el marco del consentimiento que nos lo ha dejado muy claro un reglamento comunitario de aplicación directa. A partir de eso, la consecuencia derivada en la redacción, tenemos el 28.2 en que elimina ese, lo he explicado muy bien Julián y no me reiteraré en ello, ya no se articula en base al consentimiento, sino a la finalidad, a la emisión o el ejercicio de la potestad que implica la actividad de que se trate y evidentemente con la posibilidad que tiene la posibilidad de oponerse a dicho tratamiento por tanto del interesado, partiendo evidentemente de las consecuencias desfavorables que se puedan derivar de esa oposición. A partir de eso, tanto el reglamento general como la nueva ley orgánica eliminan la necesidad de recabar el consentimiento ni siquiera tácito del ciudadano y se centra en el cumplimiento de una misión en interés público, particularmente el ejercicio de potestades públicas. Y en ambos casos, el marco legal necesario habilitador para establecer el mismo. Por otro lado, no nos olvidemos que el consentimiento, que en definitiva nosotros, como administraciones públicas, ¿qué hicimos? Teníamos los formularios en los cuales teníamos esas casillas que íbamos rellenando. Llegó un momento en que dijeron, oye, ya no hace falta casillas, porque ya se presume. Y al cabo de un año dicen, bueno, tenemos que volver a introducir las casillas. Y hablamos y decía, bueno, las casillas no son necesarias porque en el fondo hay alguien que está interpretando que puede ser inequívoco en determinadas situaciones y tal. Dejémonos de historias y en el fondo la clave es el marco normativo actual es mucho más riguroso con esa idea del consentimiento. Y en este sentido, el consentimiento, características previstas por el reglamento, informado, libre y específico y inequívoco, y el propio reglamento dice no permite el uso de casillas ya marcadas sobre inacción. En cambio, en diferentes interpretaciones sí son acordes al reglamento la utilización de una declaración por escrito, la marcación de casillas en un sitio web de internet. Son casuísticas que en el fondo vienen a intentar interpretar cuándo habrá consentimiento y cuándo no habrá consentimiento. De igual manera tenemos el 28.3 sobre la no exigibilidad de aportar normativa reguladora, pero también por no alargarme más, también tenemos los principios relativos al tratamiento del artículo 5 del reglamento, principios que aparte te los describe y aparte te da una nomenclatura al final, ¿no? Facilitar las cosas, licitud, lealtad, transparencia, limitación de la finalidad, minimización de datos, exactitud, limitación del plazo de conservación, integridad y confidencialidad. Son principios, te explica lo que son y al final te pone entre comillas el concepto. Está bien porque permite unificar términos y tener claro de lo que estamos hablando. De igual manera, el artículo 8, en este salto que vamos del reglamento y vamos a la ley orgánica, el tratamiento de datos por obligación legal, interés público, ejercicio de poderes públicos, en el artículo 8, y sobre todo el concepto de la licitud del tratamiento. Licitud del tratamiento, ¿cuándo es lícito que las administraciones públicas traten datos? El artículo 6 del reglamento general, cuando el interesado y su consentimiento, cuando sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal, o cuando sea, el apartado E, cuando sea necesario para el cumplimiento de una función realizada en interés público en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento. Letras C y E, que en el fondo son las que amparan o habilitan a las administraciones públicas a actuar en estos ámbitos y teniendo presente, de igual manera, siempre el concepto de finalidad. Y nos volvemos a encontrar, al hablar de la finalidad,
con que el nuevo marco normativo nos vuelve a ayudar. Nos vuelve a ayudar, si vamos al considerando 50, ¿no?, el concepto de fines, cuando son compatibles con su recogida inicial y han de tenerse en cuenta, o, por el contrario, cuando dice, bueno, cuando no sean compatibles, o más que cuando sean compatibles, con independencia de la compatibilidad, cuando sea una medida necesaria y proporcionada en una sociedad democrática para salvaguardar, en particular, objetivos importantes de interés público general, el responsable debe estar facultado para tratamiento ulterior con independencia de la compatibilidad. En este sentido, enumera una serie de supuestos, en dicho considerando que en definitiva son recogidos en el artículo 6.4 del reglamento. Y de este artículo 6.4, que reproduce lo que dice el considerando, pero sobre todo hay que destacar la parte final cuando dice, se tendrá en cuenta, entre otras cosas, como criterio interpretativo para la compatibilidad o incompatibilidad de los fines de esa recogida. Y te dice, cualquier relación entre los fines, el contexto en que se hayan recogido los datos, la naturaleza de los datos personales, las posibles consecuencias del tratamiento ulterior o la existencia de garantías adecuadas, como podría ser el cifrado o la pseudonimización, son elementos que nos dan unas pautas para valorar que cualquier discrecionalidad de la actuación administrativa debe motivarse en base a estos criterios. También es ayuda a la actuación administrativa a la hora de determinar cuándo se podrá hacer una cosa o cuándo no se podrá hacer, desde el punto de vista de la protección de datos. En ese sentido, la finalidad, hay diferentes supuestos y con esto ya poco más me extenderé, como por ejemplo el tema de las notificaciones, supuestos en los cuales se ha cuestionado o no la posibilidad de tratamiento de los datos, como por ejemplo las notificaciones y por ejemplo una sentencia del Tribunal Supremo de 16 de diciembre de 2015 que hace referencia a la obligación que tiene la administración de, antes de ir a una notificación edital, intentar agotar los medios para conocer o para hacer posible que la notificación sea o llegue a conocimiento del interesado. Una sentencia del Tribunal Constitucional 139 de 2016 sobre la obtención de la información de los datos necesarios para hacer posible la materialización efectiva del modelo universal de salud pública, o muchas sentencias de la Audiencia Nacional, algunas de las cuales están aquí referidas, sobre la posibilidad de ejercicio de potestades sancionadoras para el ejercicio de las potestades públicas, y teniendo en cuenta finalmente dejando cosas abiertas con discusión, pero también una cuestión que me destaca, que ha pasado un poco por, digamos, un poco desapercibida, pero por ejemplo la discusión adicional octava de la Ley Orgánica, que hace el derecho de verificación que tiene la Administración, de cuando se formulen solicitudes por cualquier medio en las que el interesado declare datos personales que obren en poder de las administraciones públicas, el órgano destinatario de la solicitud podrá efectuar en el ejercicio de sus competencias las verificaciones necesarias para comprobar la exactitud de dichos datos. El principio de exactitud es la calidad de los datos, ¿no? Y muchas veces nos encontramos con los datos personales, el domicilio, el móvil, el correo electrónico, datos personales que muchas veces han reconocido y que, por ejemplo, y lo dejo simplemente como abierto porque la cuestión relativa al aviso de notificación, el aviso de notificación que has de enviar, pero el artículo 41.6 de la Ley 39 de 2015, la falta de práctica de ese aviso no impedirá o no afectará a la validez de la notificación, aspecto muy criticado y que comienzan a haber sentencias que dicen, a ver, eso habrá que verlo porque se ha creado una situación de confianza legítima en relación al ciudadano y le has enviado toda una serie de avisos y hay uno que no le envías, ya veremos si la notificación es o no válida. No hace mucho, curiosamente, una sentencia allí, no en el marco de la Ley 39, sino incluso era una sentencia que partía del marco de la Ley 30/22, en que decía que, dado que no se había avisado por teléfono el interesado y el móvil estaba por el expediente administrativo, la notificación se le había practicado, no era válida. Evidentemente, creo que es una postura excesivamente ambiciosa desde el punto de vista de la protección del sujeto, pero sí que es cierto que en materia de notificaciones lo que nos encontramos es, como siempre, la gran casuística que se produce. Bien, no me extiendo más y gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Xavier.
Abrimos un turno de preguntas que adelanto, desgraciadamente, y por razones de horario, tiene que ser muy breve, y por eso animo, no obstante, a que cualquiera de los asistentes, si tiene alguna duda más concreta en esta materia, pues pueda planteársela, por ejemplo, a Xavier a la hora de la comida o esta tarde, o incluso algunos apuntes de derecho comparado que yo tenía preparados a propósito de la famosa sentencia Carpenter contra Estados Unidos, me los pueda comentar a mí personalmente después si es objeto de interés. ¿Alguna pregunta? Se hizo el silencio. Bueno, pues en ese caso cedo la palabra a mi director, don Joaquín Rocamora. Gracias. Muy rápido y como tengo micrófono y así me escucháis. Bueno, empieza el almuerzo. Podéis dejar las cosas en la sala porque se va a cerrar, ¿vale? Tenemos el almuerzo en un hotel cercano aquí de la Cámara de Comercio y ahora nos van guiando unas azafatas hacia el hotel, ¿vale? Para llegar aquí a la hora puntual, que a las 4:30 da comienzo. Muchas gracias por la ponencia.